plano y que se ve el proyector como que ni una luz. Pero no sé si la luz vaya a entrar mucho y que se vaya... Hagamos la prueba. Podemos ver. ¿Una cámara acá? El primer proyector que lo tuvo mi abuelo. El que inició con toda esta parte del cine en carpa y demás fue mi abuelo, no fue mi papá. Y el primer proyector que tuvo mi abuelo se lo trajo su hijo, que había ido a Europa, se fue a hacer un recorrido por Europa. Y en ese recorrido encontró un proyector, que si mal no recuerdo era una marca que se llamaba Laika o Laida o algo así. Y ese proyector pensó en traérselo a mi abuelo para que pusiera el cine en la carpa que él tenía. Una vez se descompuso, ya siendo de mi papá. O sea, a mi abuelo le pasó todo a mi papá cuando él ya no quiso trabajar la feria y mi papá era el que la trabajaba. Y se descompuso el proyector, lo llevó a arreglar. Y cuando lo llevó a arreglar, hubo un incendio en ese lugar. Y ese proyector lo perdimos ahí. Desapareció ahí porque se incendió. Pero el dueño del negocio que tenía, pues, que tenía ese negocio, le dio este proyector, que este proyector es un Kodak, pero es ya más, bueno, digamos más reciente. Mi abuelo tenía algunas películas, especialmente películas de caricaturas. Se usaba mucho en esa época proyectar películas de caricaturas como El Gato Félix, como Betty Boop, ese tipo de caricaturas, que eran apenas y dibujos animados muy, muy elementales. Y otras películas las compraban directamente en cinetecas o en lugares donde las iban desechando, ¿sí? Porque cuando mi papá lo tuvo ya había cines y los cines itinerantes como el que él tenía era para aquellos pueblos donde no había todavía salas de cine. Entonces mi papá iba a pueblos o rancherías donde pues todavía no había salas de cine y llevaba la carpa con películas que iban desechando de los cines y él ya sea que las comprara o las rentaba también. Había algunas que rentaba. El señor Gran era un gringo que aquí tenía todo para reparar estas cosas y así, pero se le quemó su tienda y entonces él se hizo responsable de conseguir otro y le regresó ese. Ese señor era dueño de un autocinema. Esa es otra manera de ver cine. Y aquí había 2 autocinemas. Entonces él tenía un autocinema que era el autocinema Ritz, creo. Uno se llamaba Real y otro Ritz, pero no me acuerdo cuál era cuál. Y el de él estaba enfrente de la Glorieta Chapalita. Aparte del cine de la Glorieta Chapalita, también está el cine Larva. Era muy bonito, tenía su cafetería y al fondo del edificio ya está lo que es el cine en sí. Y en las oficinas actuales puedes ver fotos por todas las paredes como era antes. Yo trabajando en esto tengo 22 años. El Cineforo tiene 25 años. Tengo 7 años aquí. Yo trabajaba en Cinépolis. Pues aquí recibimos prácticamente puro material, pues ¿cómo se le podría llamar? De culto, clásico, cine independiente. Y la diferencia que tiene Cinépolis es que exhibe películas pues comerciales, completamente comerciales. Lo montabas en esos carretes para alimentar la máquina de proyección. En esos carretes alimentabas allá en la máquina de proyección lo que viene siendo la lámpara y el grupo. Y de aquí montabas tus cintas, estaban los lentes y el scope dinámico.
montabas la cinta, la pasabas por lo que viene siendo, esta viene siendo la lámpara, que es la que venía dando la luz ahí al frente en la pantalla, y todo este es el grupo de sonido. De aquí se lleva la información del sonido a lo que viene siendo el rack de sonido, el procesador, el amplificador y pues todos los canales. Todos los canales que vienen siendo, pues depende de la sala, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, seis aparatos, 6 amplificadores, que son los que distribuyen el sonido a lo largo de toda la sala. Y pues el procesador de sonido manda la señal a los amplificadores y de aquí se va a la sala. Entonces ya que la tenías montada aquí, la volvías a pasar a los carretes de lo que viene siendo los platos y allá recogías la película en otro plato solo. Ya cuando terminaba la película, por ejemplo, de ese plato solo que ya tenía toda la película completa, volvías a hacer el mismo procedimiento. Hubo un despido masivo a nivel república. Cinépolis quería trabajar ya bajo contratos cortos por horas, pagándole a los empleados por horas. Y nosotros teníamos un contrato indefinido, teníamos una plaza segura, en donde pues al tener 20, 30 años de servicio a la empresa, nos iba a tener que liquidar y nos iba a tener que dar todas las partes que vienen siendo de por ley. Y pues Ramírez vio la conveniencia en mejor hacer ese gasto en ese entonces para recuperar su dinero poco a poco. Fue como una inversión, liquidarnos a nosotros que nos podían liquidar en ese entonces con poco dinero y no esperarse a hacer más tiempo para que nos dieran más lana por la liquidación. Entonces pues, fue un despido masivo a nivel nacional. Se acabó y llega hasta aquí. Sí. Parte de la esencia del cine es esa capacidad que tienen las películas de trama para aportarnos a otros mundos. Sin embargo, las cadenas de proyección de cine multimillonario nos traen solamente las historias de Hollywood, ni siquiera traen historias del pueblo. Son historias hechas por los grandes estudios del cine, son fórmulas probadas y exitosas, pero son siempre las mismas. No hay novedades que contarnos. Y no solo eso, sino que son ideologías viejas y de historias, un solo grupo de personas. Las visiones de otras partes del mundo no son exhibidas y se quedan en sus países. No se conoce la vida de allá. Ahí radica también la importancia de ver otro cine, conocer otras historias, lugares, personas, culturas enteras. Cuando vemos una película en una sala oscura, la parte del cerebro que lidia con la lógica se apaga, mientras que la que lidia con los sueños se activa. Por esta razón, se podría decir que cuando vamos al cine soñamos despiertos. Yo creo que el hecho de que fueras un cliente al que conocían, ¿no? Yo recuerdo en la Greta Garbo, nos conocían todos, sabían que éramos los hijos del doctor Guisar, sabían qué comíamos en la cafetería, incluso hasta hace poco en el cine del Bosque, las personas nos conocían, ¿no? Al llegar, el boletero decía, oye, ¿no, ¿ya viste esta? Porque está más buena que la otra. Luego vienes a ver la otra, pero hoy ve esta. Ese trato personal, esa mirada de persona a persona, ese que la boletera te conoce, que hay una cierta familiaridad, es lo que creo que se ha perdido. Se volvieron muy impersonales los cines.
Y a pesar de que pues a veces hay películas que son mucho más buenas que a lo mejor las que habíamos visto antes. Bueno, pues Pero ese ¿no? trato personal. Ese trato personal es el que yo extraño Ajá. de los cines de otros tiempos, Tradicionales. del microcine o de la Sala Greta Garbo o incluso del cine del bosque hasta hace poco, o como les platicaba de los autocinemas, ¿no? Ujú. Donde pues también tenían otro sabor muy particular.